Buen día, chicos. Esta es la última sesión del curso de recursamiento de Matemáticas 4 y vamos a cerrar con el tema de propiedades de la función exponencial. La sesión anterior ya habíamos visto cuál era su gráfica. Habíamos visto algunos parámetros que al momento de moverlos, la función cambiaba de posición en el eje de las X. A veces se ponía en el lado derecho, a veces en el lado izquierdo, si cambiábamos el signo del argumento de la función exponencial. Entonces, ya habíamos hecho algunos intentos, algunos experimentos con esa función y vimos cómo se comportaba en un graficador en la sesión anterior. Les había comentado que había una serie de propiedades que la función exponencial tenía y que también estaba relacionada con la función logaritmo natural, es la función logaritmo de Neper, le llaman logaritmo neperiano. Y que son funciones inversas en el logaritmo de base 10 y en la función exponencial de Euler son inversas. Entonces, en la sesión de ahora voy a mostrar una serie de propiedades y también una serie de aplicaciones a estas relaciones inversas que guardan la función exponencial de Euler y el logaritmo en base 10 de Neper. Entonces, voy a compartirles un archivo y basados en ese archivo, pues vamos a trabajar. Entonces, en la sesión anterior yo mostrado, les había mostrado alguna serie de propiedades de esta función. Vamos a hacer un repaso de esas propiedades. No son muchas, pero son fundamentales para el desarrollo de las matemáticas. Cuando nosotros estamos resolviendo ecuaciones, a veces necesitamos hacer uso de estas propiedades para poder hacer algún tipo de despeje. Ahorita voy a poner un ejemplo de qué tipo de ecuaciones podemos tener para poder despejar con estas propiedades de exponencial y de logaritmo una serie de ecuaciones que se nos pueden presentar que no son del todo algebraicas. Entonces, vamos a escribir una propiedad fundamental que dice que la función exponencial elevada al argumento cero siempre es la unidad, siempre, ¿no? Por definición, siempre es la unidad. Quiere decir que si nosotros graficamos la función exponencial, que ya lo hicimos la sesión pasada, nos dimos cuenta que la función exponencial nunca va a ser cero, ¿no? Lo vimos que no va a ser cero, tiene una asíntota en el eje de las X y no puede tocar el cero. Pero no lo puede tocar, pero se puede acercar a él. Quiere decir que cuando la X vale cero, la función exponencial en su contradominio vale 1, ¿no? O sea, no vale cero, pues no lo va a tocar. Entonces, de ahí viene esta propiedad. También, otra de las propiedades es que si yo tengo la exponencial de una suma en sus argumentos, si hay un número A, ¿no?, que está sumando un número B, pues eso lo puedo poner como el producto de dos exponenciales. Puedo ponerlo como E elevado a la A por E elevado a la B. También otra de las propiedades que nosotros estuvimos repasando fue que si yo tengo una exponencial que está en el numerador y tengo una exponencial que está en el denominador, a lo mejor es e a la a, este es e a la b, pues yo eso lo puedo expresar como e a la a por e a la menos b. Déjenme nada más pongo el signo un poco más claro, que se pueda notar más. Ahí está. Y además, como es el producto de estas exponenciales, fíjense que el producto lo puedo poner como una suma. En este caso es una resta. Entonces lo puedo poner como e a la a menos b.
Ahí está. Entonces, yo puedo hacer este tipo de propiedades, pero además está esta propiedad inversa que les estaba platicando ahorita, en donde si yo tengo, un logaritmo natural, perdón, si yo tengo la función exponencial y está elevado a un logaritmo natural, el logaritmo natural tiene que estar en valor absoluto porque no admite valores negativos en la variable real. Pues resulta que como son inversas, lo que yo les comenté ahorita es que la exponencial y el logaritmo natural neperiano se anulan. Entonces, si yo le aplico la exponencial a un logaritmo natural, me da el argumento, lo anula completamente. Es como si la estuviera despejando, ¿se fijan? Entonces, este tipo de propiedades las vamos a utilizar ahorita que resolvamos una ecuación. Pero además, yo tengo, pues, también lo mismo, ¿no? Si yo tengo el logaritmo natural, de una función exponencial, pues entonces también lo anula la exponencial. Aquí me daría x. Entonces, estas son las propiedades que yo tengo que tener en mente para empezar a resolver ejercicios. Imaginemos que nosotros tenemos una ecuación en donde tengamos que aplicar este tipo de propiedades, por ejemplo, ¿no? Imagínense que yo tenga la ecuación 4 logaritmo natural de x más 3x, eso es igual a 5 logaritmo natural de x menos x. Eso es una ecuación, ¿sí? O sea, eso es una ecuación. Y yo lo que quisiera, por ejemplo, es encontrar el valor de la x. O sea, yo tendría que resolver esto, pero si se dan cuenta que no es una ecuación común, no es una ecuación común porque, miren, yo voy a igualarla a cero, voy a convertirla en una ecuación algebraica. Entonces, la voy a igualar a cero para intentar despejar la x. Si la iguala a cero, quiere decir que el 5 logaritmo de x menos x lo voy a tener que poner del lado izquierdo. O el 4 logaritmo de x más 3x, ponerlo del lado derecho para igualarlo a cero. Entonces, voy a agarrar el lado derecho y lo voy a dejar igual. Quiere decir que el lado izquierdo es el que voy a poner del otro lado. Es decir, aquí está el 5 logaritmo de x menos x, el 4 logaritmo de x lo voy a pasar al lado derecho y el 3x lo voy a pasar al lado derecho para que me quede igualado a 0, el lado izquierdo. Quiere decir que aquí debe aparecer el, el menos 3x y luego debe aparecer el menos 4 logaritmo natural y todo esto tiene que estar igualado a 0.
Pero sí, es complicado encontrar el valor de la x porque no es una ecuación algebraica normal, ¿no? No es una ecuación lineal ni es una ecuación cuadrática que se pueda resolver con la fórmula general, sino que es una ecuación pues un poco rara porque aparece este logaritmo natural y que definitivamente la fórmula general no está hecha para resolver este tipo de ecuaciones, ni la de grado uno, ¿no? Pero entonces quiere decir que esta la tengo que resolver aprovechando las propiedades que yo acabo de escribir, ¿no? Por eso las funciones trascendentes tienen un espacio en las matemáticas, pues porque ellas mismas tienen propiedades propias de ellas, ¿no? A diferencia de las demás ecuaciones. Entonces, aquí algebraicamente lo que yo veo es que el menos x y el menos 3x se pueden sumar, eso me va a dar menos 4x. Lo que yo veo que el 5 logaritmo de x menos 4 logaritmo de x también se pueden restar porque los logaritmos tienen el mismo argumento. Entonces, vamos a escribir qué es lo que nos quedaría sumando y restando lo, lo que, lo que le corresponde a cada elemento. Los que dependen de X los voy a sumar. Claro que por orden de jerarquía van a conservar el signo negativo. Las voy a poner primero. Quiere decir que aquí menos X menos 3X me da menos 4X. Ahí está. Y luego al 5 logaritmo de x le resto 4 logaritmo de x y me queda logaritmo de x. Y va a ser positivo porque el 5 es mayor que el 4, por jerarquía se queda con el signo. Y entonces, pues realmente yo tengo esta ecuación que yo tendría que despejar, ¿verdad? Yo tengo que despejar para poder conocer el valor de la X. Entonces, si yo quiero quitar, fíjate, si yo quiero quitar este término que está aquí, que es el logaritmo, pues yo necesito anular el logaritmo. Entonces conozco una propiedad para anular el logaritmo. O sea, yo esto que yo tengo aquí, fíjate cómo lo puedo expresar. Puedo agarrar el menos 4x y pasarlo al lado derecho para que el logaritmo de x sea igualado a 4x. Entonces, quiere decir que en el siguiente paso yo puedo tomar el logaritmo de x, logaritmo natural de x, y eso tiene que estar igualado a 4 veces x. Pero ese es lo que les comentaba ahorita, que el problema es que yo tengo una expresión aquí en donde el logaritmo natural de x pues no lo puedo resolver por ninguna fórmula general. Pero lo que sí sé es que acabo yo de definir una propiedad donde dice que si yo el logaritmo natural lo exponencio, me da la x. Es lo que dice. Eso quiere decir que yo voy a exponenciar esto. Entonces, aquí vamos a aplicar la propiedad. ¿Sí? Aquí tendría yo la propiedad de que esta ecuación la voy a exponenciar, es decir, la voy a poner e elevada a en el lado izquierdo, pues tiene que aparecer el logaritmo natural de x. Y eso debe ser igual también a una exponencial porque lo que le haga en el lado izquierdo se lo hago al lado derecho, pero esta vez pues es 4x. Entonces, aquí dice que al momento de exponenciar un logaritmo natural, me arroja el argumento porque anula el logaritmo. Por lo tanto, esta ecuación se va a reducir a x igual a e a la 4x.
Resulta que lo que he hecho yo es que con las propiedades que yo tengo pude anular el logaritmo natural y pude encontrar pues una expresión para la x, ¿verdad? En términos pues, de una función exponencial, ¿verdad? Entonces, la idea de esto es que esas propiedades que yo acabo de definir acá arriba me ayudan a simplificar pues una expresión. Vean, la expresión con la que empecé es esta, y pues aplicando propiedades del logaritmo y algunas propiedades algebraicas, pues lo reduje a este elemento que está aquí. Entonces, lo que quiero que entiendan es que estas propiedades que yo he definido sirven, ¿verdad?, para poder ayudarnos en el álgebra, algebraicamente. Entonces, en la tarea que voy a dejar, que es la última tarea de este curso, voy a dejar una serie de ejercicios, una serie de ecuaciones, y ustedes van a aplicar estas propiedades que están aquí y poder reducir a lo más que se pueda una expresión. Esto ya no se puede reducir más. Esto lo puedo poner, de hecho esto de e a la 4x, puedo utilizar la propiedad de las sumas, ¿verdad? Porque tengo una exponencial, ¿verdad?, que se está multiplicando, pero de todas maneras esto no significaría que lo redujera, al contrario, ¿no? Estaría expandiéndolo todavía un poquito más. Por eso esta es la expresión más reducida que yo puedo tener de esta que yo tenía aquí con la que empecé. Eso es lo que yo voy a encargar en la última tarea. Voy a poner una serie de a lo mejor 5 ejercicios, son 5 ecuaciones, que hay que aplicarle estas propiedades que están aquí y reducirlas a una mínima expresión, ¿no? Eso es. Es decir, lo que necesito es poder ver que estas propiedades se puedan utilizar con habilidad, ¿no?, en reducción de ecuaciones o de términos algebraicos, ¿no? Eso es lo que queda pendiente de hacer, y con eso terminaríamos el curso de recursamiento de matemáticas 4.